Buenas tardes amigos, como pueden ver me encontraba muy ocupado preparando material para ustedes, la verdad se me van los días en eso y les presento mi sector de trabajo. Aquí tengo una pintura de un perro del famoso Leonardo DiCaprio traída involuntariamente desde mi viaje por streaming a Roma XD, iré a hacerme una mano de gato para no impresionar, perfecto. El objetivo de la clase del día de hoy será relacionar las actitudes del régimen parlamentario con el descontento obrero a comienzos del siglo XX. Para entender estos conceptos debemos tener en cuenta a que se le llama parlamentarismo. Este concepto hace alusión al periodo chileno que va desde 1891 hasta 1925. Durante estos años, dos poderes del Estado que se supone deberían ser independientes uno del otro, estuvieron unidos no en lo teórico pero sí en la práctica pues, el poder ejecutivo estuvo supervisado y hasta dirigido por el legislativo. Para no hablar en el idioma del virus, eso quiere decir que si bien había un presidente, este no tenía un poder de acción real pues se veía constantemente opacada por decisiones que venían desde el Congreso que realmente manejaba al país a su antojo. Dicho esto, veamos cómo se llegó a esto. Tras la Guerra Civil de 1891 en la que se enfrentaron las fuerzas presidenciales más parte del ejército contra los parlamentarios apoyados por la Marina, los últimos que fueron los vencedores, quedaron a cargo del país. El presidente Balmaceda, quien en su gobierno había destacado por el constante desarrollo de obras públicas que conectaron al país y también por el impulso a la educación, se había ganado también la crítica y oposición del Congreso que lo criticaba por su personalismo y el despilfarro de las inmensas arcas fiscales producto del salitre. Esa oposición llevó a ese conflicto. Y el suicidio de Balmaceda no solamente terminó con su vida sino con la idea de un presidente que de manera individual podía actuar y dirigir al país y no supeditado a otros que le obligaran a actuar de otra forma que no fuese por sí mismo. Recordemos además que en esos años, cuando se escogía un presidente, no lo hacía la totalidad de la población sino solo unos pocos que obviamente, tenían un rango social o económico considerable y además que fuesen hombres. Dado esto, al ser tan pocos esos privilegiados, en algunas oportunidades se optaba por llegar a acuerdos políticos antes que definirlo en las urnas. Esto irá cambiando a medida que pasen los años. Con la designación de Jorge Montt como presidente tras ese conflicto armado, le sucederán una cantidad de políticos en el cargo de presidente pero ninguno de ellos gozará de un poder dentro de su cargo. Todos tendrán que obedecer lo que se defina y decida en el Parlamento. Ellos podrán realizar acciones pero estas tendrán que ser aceptadas por el Parlamento, podrán definir presupuestos para el país pero definidos anteriormente por el Congreso. Podrán escoger a sus ministros pero bajo la supervisión y aceptación previa del Parlamento. Por otra parte, los avances del gobierno de Balmaceda que fueron muy importantes social, educacional y económicamente produjeron un Chile con mucho dinero. Se debe señalar que si bien siempre se había conocido del potencial minero del territorio chileno, hasta antes de la mitad del siglo XIX, nuestro país se caracterizaba por su labor agrícola. Ya desde los pocos años de la conquista 3 siglos antes los campos del centro-sur se habían transformado en territorios fértiles de frutas y verduras así como de trigo que no solamente se consumían dentro de las fronteras sino que se destinaba, gran parte de ellas a la exportación hacia España o los otros puntos del Imperio Español. Así, la mayoría de la población que en esos siglos se caracterizaban por ser pobres, se establecieron en las haciendas para trabajar allí como inquilinos o simples peones cual labor nunca era fija pues dependía de las temporadas por lo que debía moverse junto a sus numerosas familias por los campos buscando algo de trabajo. 300 años después, el amanecer salitrero sumado a la incorporación de las ricas tierras mineras ganadas en la Guerra del Salitre también llamada del Pacífico, convirtieron al norte en la ilusión de empleo, riqueza y felicidad para este grupo pobre que no había tenido tampoco el acceso a la educación que en esos años estaba siendo impulsada. Al darse cuenta del Chile rico, en el que les tocó vivir decidieron ir a probar suerte al norte pues creían que algo de esa riqueza podía terminar en sus manos. De más está decir que esto no fue así y razones habían muchas. De partida, al no tener Chile tecnología obligaba a que solo una parte de las ganancias mineras quedaran en el país. Otra es que la vida salitrera en los campamentos que allí se establecieron eran muy precarios tanto en salubridad como en los materiales con los que estaban construidos, lo que sumados a sus numerosas familias hacía que las enfermedades y vicios abundaran en el lugar. Los niños no tenían acceso a educación y debían trabajar desde pequeños junto a sus padres, las jornadas de trabajo eran agotadoras y rondaban las 13 a 15 horas al día, debían trabajar bajo el calor extremo dentro de la mina o en plena pampa, y por lo demás, no tenían ningún derecho laboral que les permitiera un seguro ante un accidente o muerte.
tampoco algo tan natural como un domingo de descanso les correspondía. Todo esto sin contar las terribles falencias en las habitaciones de los campamentos. De esta manera, podemos llegar fácilmente a dos conclusiones: que su vida era muy peligrosa en el día a día y que esa ilusión de obtener parte de la riqueza por la que pasaba el país era solo una ilusión. Volviendo al aspecto político, el Parlamento seguía manteniendo el control del país por sobre el presidente y se lo quiero demostrar de dos maneras en que lo realizaban. Uno, la obstrucción o el uso indiscriminado de la palabra por parte de los parlamentarios, ante una propuesta del presidente, con lo cual, al avanzar en las discusiones y en la tramitación misma de los proyectos, se veía condicionado al no existir una clausura de debate, es decir, el llegar a un acuerdo. De esta manera, muchos proyectos descansaron años en el Congreso antes de ser vueltos a la discusión o al olvido. 2. La rotativa ministerial, fue una forma de persecución hacia los ministros de Estado por parte de los parlamentarios, ya que cada vez que el accionar por parte de un ministro no era del agrado de un sector político opositor, se utilizaba hacia él el voto de censura. Con este mecanismo de presión, el ministro cuestionado o el gabinete en su totalidad, perdían la confianza del Congreso provocando la caída de los ministros, según fuese el caso. La situación anterior develaba un hecho recurrente en la política de esos años, el obstaculizar la misión del presidente, pues, cada cierto tiempo rotaban sus ministros que se supone, deben ser de su entera confianza. Como soy misericordioso les daré un ejemplo: si un presidente de ese periodo quería por ejemplo edificar un hospital, obviamente necesitaría de un ministro de Obras Públicas que ejecutara la acción junto a un ministro de Hacienda que definiera los costos a ocupar. Obviamente también se necesitaría un ministro de Salud que planificara las acciones a seguir con posterioridad para ese edificio. Dejo en claro que no es que sea machista hablar solamente de ministros y no ministras, pero en esos años las mujeres ni siquiera votaban, por lo que no era preciso hablar en femenino. Esto en realidad no da para risa, pues las mujeres tenían solo un rol secundario en ese periodo, aunque por suerte el siglo pasado vio cambiar eso. Ahí sí, XT. Continuando con el ejemplo para relajarnos después de esto, XT. Los parlamentarios por donde debía pasar sí o sí el proyecto retrasarían la discusión de si era o no necesario edificar el hospital hasta que sin llegar a un acuerdo la decisión quedase en nada o olvidada. Quizás podía ser aprobada para el presidente posterior, y si eso llegaba a ocurrir, malintencionadamente acusarían constantemente a esos ministros para que dejaran finalmente el gobierno, dejando al presidente nuevamente en el problema de empezar de cero con un nuevo ministro que lo más probablemente solo estará bajo sus órdenes un par de meses. O sea, el hospital al final no se va a construir y el presidente perdió ante la jugada maestra de los parlamentarios, y el país, a pesar de sus riquezas, hundía precipitadamente a su población en la pobreza. Cabe señalar que estas prácticas estaban dentro de la Constitución autoritaria de 1833. Me gustaría que observáramos una tabla, pero no la presentaré yo sino una colega que se encuentra cerca del puente en el río, para que mis voz no los aburra. XT. Bueno, no tenemos retorno, pero son cosas que ocurren en vivo y en cuarentena, pero podemos ver el azul del río mientras tanto. XT. Buenas tardes, se escucha. Bueno, ahora sí, la tabla muestra en un lado dos diferentes presidentes del periodo, todos con apellidos de buena familia, de la élite muy de doble R, jajajajaja, XD. Luego la cantidad de años que estuvieron en el poder, y en el tercer espacio la cantidad de gabinetes, o sea, las veces que se cambiaron a algunos de los ministros o todos ellos de ese presidente. Luego en la última, se observa el número de ministros en total que tuvo cada presidente en su gobierno. Como ejemplo podemos decir que a Barros Luco en sus 5 años se le cambiaron 15 veces sus ministros y llegó a tener por estos cambios 55 ministros. Cabe señalar que en esos años eran menos los ministerios que existían, por lo que el dato aumenta lo grave de la situación. Adelante, estudios AA. Gracias, nos vemos. Bueno, si unimos esto a las desgracias de la gente en el norte minero, nos podemos preguntar, ¿por qué no había leyes que defendieran a los mineros o mejoraran su situación si al final con su trabajo eran ellos los que generaban la riqueza al país? La cosa es que esta situación fue paulatinamente cansando a las familias mineras, las cuales empezaron a organizarse con la intención de demostrar su descontento primero ante sus jefes y luego ante las autoridades nacionales, pues querían de forma inmediata soluciones. Las formas de presión que utilizaron fueron primeramente, la toma y paralización de faenas, y luego las protestas que cada vez se hicieron más multitudinarias. Todo esto apoyado por nacientes sindicatos y agrupaciones de socorros mutuos.
Podemos mencionar por ejemplo las huelgas portuaria de Valparaíso de 1903, la huelga de la carne en Santiago en 1905 y la masacre de la Escuela Santa María de Iquique de 1907, donde se dice que en una tarde el Estado por medio de las fuerzas militares mató entre 2.000 y 4.000 obreros entre chilenos, bolivianos y peruanos, pero eso da para una clase aparte. Este proceso llevó a que los obreros fundaran la Federación Obrera de Chile y aparecieran los primeros partidos políticos como el Partido Obrero Socialista de Chile. Lo más seguro es que la razón del por qué se negaba tanto a la clase obrera tener beneficios legales sería porque muchos de estos parlamentarios eran también parte de la élite económica y tenía algún grado de interés o contactos con las mineras, por lo que dar beneficios significaba pérdidas para sus propios negocios. Quizás esa es la relación entre ambos procesos que son paralelos. Si bien hacia la década de 1920 el parlamentarismo y la idea de un presidente débil morirán con la nueva constitución de 1925, la situación obrera en algo mejorará en cuanto a lo legal, pues se promulgó la ley de la silla en 1914, la ley de descanso dominical en 1917 o la legalización de un contrato que mejoró la situación de los accidentes en el trabajo. Podemos decir que social y económicamente esta clase social pobre no avanzó mucho en el siglo XX y tuvo que adaptarse al fin del ciclo del salitre para volver algunos años después a vivir al campo en labores agrícolas o a habitar los sectores marginales de las ciudades cada vez más abarrotadas de población, pero ahora con opción a voto, por lo que de alguna forma ahora los políticos deben ir tras ellos. Jajajajaja, XT. ¿Tú crees que existían más razones de los parlamentarios para no dar solución a las carencias de la clase obrera? Dejo abierta la pregunta a ustedes. A continuación procederé a dejar saludos para esta semana. Saludos a Ignacio Quintana, decirle que siempre hay algo más que decir. XT. Saludos a Hatloli, decirle que aún sigo pensando en su pregunta. Jajajajaja, XT por 2. Saludos a la Martina Pavez Acuña, decirle que tenga cuidado porque efectivamente tengo el número y contraseña de tu cuenta bancaria, así que no se arriesgue. Dejo saludos a todos los seguidores, en especial a mis estudiantes, y decirles que sigo esperando sus comentarios. XT. Jajajajaja, XD. Bueno, los dejo, debo seguir con los asuntos propios de dueño de casa. Profesor Miguel.